Buenas noches, ingeniero. Bueno, dando la explicación sobre el parcial, sobre la diagrama de clases modificado, siguiendo el primer comentario, el ebook, como decía, la clase Translate fue separada, el método Translate fue separado en una clase aparte, ya que no cumplía el principio de responsabilidad única, ya que la clase ebook tenía varios métodos que los realizaba ella misma. Por lo tanto, se creó la clase Translate con una interfaz, y como esta estaba abierta a la expansión, se puede ir creando los lenguajes a expandirse, y simplemente son llamados por la interfaz y serán trasladados por el método translate. También en la clase 2, que era el verify access, también fue separado, el método fue hecho como una clase para verificar el acceso. Simplemente recibe un booleano de acceso y un método para verificar, recibiendo un token, y devuelve el true o false para poder ver la pantalla. Otra cosa fue separar el método screenText también, que tenía dos métodos: el calcular text features, y tenía el método render impuesto ahí mismo, que sigue incumpliendo el principio de responsabilidad única. Por lo tanto, el método render fue diseñado en una clase, el cual recibe el ebook, el texto, el, el texto en pantalla, el tamaño de la pantalla, todos los cálculos de tamaño y todo eso, el lenguaje a ser presentado, y el acceso, si es permitido o no está permitido el acceso para ser presentado en pantalla. Asimismo, el método export también se lo creó como clase para seguir incumpliendo el método de responsabilidad única, que ebook lo tenía también. Esto, entonces el usuario puede decidir si mostrar por pantalla o exportar los archivos. El método export lo que hace es recibir el lenguaje, el ebook y el tipo de exportable mediante la interfaz exportable, y exporta un archivo. Como lo podemos ver ya en la implementación de código, y se creó el método ebook, quedaría simplemente para imprimir. El método screenAdapter es el que vamos a hablar después. Eh, lo que se separó fue creando una interfaz de lenguaje, y se puede crear las clases de lenguaje según cuántos lenguajes se desea implementar. Cada uno simplemente va a tener su método para la traducción. Como se creó también la clase render para presentar el texto en pantalla, entonces recibe el tamaño de la pantalla, las características de la pantalla, el lenguaje que tiene que presentar y el libro a ser presentado. En cuanto al Verify Access, igual, como se lo creó en una clase aparte para cumplir el método de responsabilidad única, recibe un token y lo verifica si el acceso, y le da el acceso para ser presentado por el render.